Madre mía. Hola. No confío en el micrófono que estoy usando. Por más que quiero sostener mi termo, voy a tener que grabar con mi celular también. No voy a tomar más riesgos en esta vida. Vemos. Pero no tomaré más riesgos de esta vida. No. Ok. Hola. Sí, amigos. Sigo mal de la maceta. Y sigo registrando todo lo que hago cada día de mi vida en una libreta. Si me ven diferente es porque, número 1, me arreglé. Número 2, no estoy haciendo un cosplay de Milo Thatcher o de Harry Potter. Me regresó la miopía. Pero no ha regresado ella. Al parecer no siempre operarte de los ojos dura para siempre. Tampoco duró para siempre nuestro amor y no pasa nada, aquí seguimos. Pero sí, estoy registrando aún todo lo que hago todos los días de mi vida porque sigo mal de la maceta y ya saben cómo es esto. Escribo el día, qué necesito hacer y por qué lo necesito hacer. Sin lugar a duda este año... Bueno, miren, para empezar, no estoy bien. Y perdí los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022. Entonces, el resumen de este año constata de febrero del 2022 a enero del 2023. Porque así son 12 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, febrero, 1 de febrero del 2022 al 31 de enero del 2023. Fíjense que así me gusta más porque no me gustan las New Year's Resolutions y jugarle a que gritar todos al mismo tiempo en un día porque resulta que ya es un año nuevo nos va a cambiar. No, a mí me gusta hacer resúmenes de año a mitad del año para despertar en el año y decir ya fue, ¿ok? Hice ejercicio 193 días de 365. Asumiendo que hice ejercicio 1 hora al día, pasé 8 días seguidos haciendo ejercicio. Es mucho menos que el año pasado. Son 40 días menos que el año pasado. No estoy feliz con este resultado. Pero seguiremos esforzándonos para lo que sigue. El equipo dio todo, dio la cara. Vamos para la siguiente fecha. Leí 43 horas con 28 minutos, o sea, un día 19 horas y 28 minutos. Leí 5 libros este año. Creo que pude haber hecho mucho más que 5 libros. El año pasado leí el doble. Pasé 180 horas con 46 minutos escribiendo, lo que constata de 8 días y 15 minutos seguidos escribiendo, lo que constata de 2 diarios y medio y 23 poemas, igual un poquito más, pero sí, 23 poemas. Toqué el piano 14 horas con 35 minutos. Salí a tomar fotos y edité fotos 6 veces en el año. Entre horas de tomar fotos y horas de edición, pasé yo creo que 30 horas. Tomando y editando fotos. Inicié este video con muchísima energía y estoy bien triste ya por los resultados. Vi un total de 31 películas, series y o obras de teatro. Eso empecé este año. Amigos, está padrísimo ir al teatro. Súper blanco, súper privilegiado, pero está padrísimo ir al teatro. Si pueden ir a su teatro local o encontrar alguna, no sé, algo, amigos. Hagan algo, pero el teatro es bien padre, la verdad. Se lo recomiendo. Oficialmente puedo vivir en Las Lomas. Hice un total de 10 videos, que es mucho menos que lo que hice el año pasado. Pasé aproximadamente 121 días dormida, asumiendo que dormí mis 8 horas diarias. Y se viene lo bueno, amigos. Se viene lo bueno. Sí. Horas en pantalla. 1437 horas en mi celular. 1437 horas en mi celular. Pasé 59 días, 21 horas y 3 minutos en mi celular. Lo bueno que es nuevo, ¿verdad?
Bueno, lo más triste de todo es que ya le quité las horas que pasé, por ejemplo, tomando terapia en línea o haciendo videollamada con... No es cierto, la necesito. Algo en mí, yo no sé qué en mí dijo, es increíblemente bueno para tu salud mental que registres todo lo que hagas. No sé. Pero algo que sí me gustó es que este año hice un ranking de mi felicidad cada día. Cada día de mi vida por un año tiene una calificación. Mi felicidad promedio fue 8.19 sobre 10. Tomando en cuenta que la mayoría de los días hacemos cosas muy banales, yo tomo ese 8.19. Lo tomo. Ay, oigan, qué feo. Me encantaba hacer esto y ahora siento que no tiene sentido. Pero bueno, creo que lo único bueno dentro de lo malo, que para mí es hacer muy pocos videos este año, es que pasé muchas horas escribiendo y es algo a lo que le he encontrado mucha pasión y mucha felicidad y mucha satisfacción. En otro universo paralelo, Ilse fue campeona del mundo en el tocho. Y en un universo paralelo, Ilse abrazó con orgullo a sus papás, levantó una medalla de oro, ganó muchos campeonatos. En un universo paralelo, muchas cosas que deseé para mi vida cuando tenía 14, 15 años se están cumpliendo. En ese universo no. En ese universo me tocó hacer cosas diferentes y no por eso me voy a dejar abajo. Yo sé que podría enfocarme otra vez en esas cosas que en su punto me llenaron de felicidad y de amor y de satisfacción y de corajes. Pero he encontrado la escritura, he encontrado el escribir y quisiera dejarlo de cierta manera, pero lo necesito. Vimos pasar el paisaje y ellos reían como hienas y necesito sacarlo, leerlo, sentirlo, escupirlo, llorarlo, crearlo, creerlo, dudarlo. Necesito necesitarlo para dejar lo que sea que tenga que dejar, olvidarlo. No cabe una vida entera. Dime dónde vas. Dame alas para aterrizar. Todo lo que sueño se lo lleva al mar. Yo soy ese güey que no aprendí a nadar. Voy a seguirme estirando por la pluma corporativa que robé del banco y se volvió mi oficina. Todo para encontrarle salida a mi obsesión de decir que no me importan los estándares de literatura, aunque en el fondo ya no sé si escribo por aprobación, por dura o apego a la rutina. Camuflajeo mi inconformidad. Lo necesito para fortalecer el reflejo en mi cabeza que me hace inmune a la realidad. Que sí me importa si lo hago bien o lo hago mal, pero mi perfeccionismo nunca ha superado mi nobleza. Y mi necesidad por escribir se ha convertido en un culto a mí mismo, a la preservación de mi ego con vistas a un futuro más humano. Dime dónde vas. Dame alas para aterrizar. Todo lo que sueño se lo lleva al mar. Yo soy ese güey que no aprendió a nadar. Necesito escribir porque es a lo que le he adjudicado mi existencia. No digo que vivo por escribir y escribo por vivir. Es solo una acción para dejar evidencia de mi presencia. Es un rastro, es mi huella. Que se borre, que se muera, yo miré con ella. Porque nada en esta vida importa. Todo es pasajero de una manera u otra. Nada importa. Y no hay nada más motivante que hacer que algo importe.
Este video lo están viendo muchísimo después de que está siendo grabado. Ilse, ojalá solo esto haya salido como lo planeamos. No importa nada más, nadie más. Dime dónde vas. Dame alas para aterrizar. Todo lo que sueño se lo lleva el mar. Estoy dando un speech motivante y hay una ambulancia afuera. Dime dónde vas. Ojalá que la fecha en la que este video se está publicando sea la fecha que yo tengo planeada en mi cerebro para poder dar un anuncio importante. Sí, pasé muchos días escribiendo y todo para poderle dar vida a algo que ya fue. Dime dónde vas. Dame alas para aterrizar. Todo lo que sueño se lo lleva el mar. Yo soy ese güey que no aprendió a nadar. Espérenlo.